El día de ayer nosotros avanzamos en el grupo uno, la primera parte de tabla periódica, ¿ya? Y la primera parte de tabla periódica era hablar acerca de la historia de la tabla periódica y la descripción de la tabla periódica, ¿ya? Así que eso les sirve, les diría yo, hacer el quiz lo antes posible porque tienen todo fresco, ¿ya? Igual hoy día vamos a publicar el quiz lo antes posible para que también lo tengan todo fresco y lo puedan manejar. Pero el día de ayer, la clase de tabla periódica estaba diseñada para que ustedes conocieran la historia de la tabla periódica, cómo fue avanzando cronológicamente y los principales grupos, una descripción de la tabla. Entonces, esto nos va a ayudar a entrar al día de hoy a nuestro tema, ¿ya? Que ya es hablar acerca de la tabla periódica, pero más desde el punto de vista operativo. Eso quiere decir ya empezar a encontrar algunas aplicaciones en tabla periódica y esas aplicaciones algunas veces vienen en examen de admisión. Recuerden que nosotros tenemos como visión el examen de admisión y esa visión del examen de admisión nos hace de que nosotros tengamos tengamos que colocar ejercicios que estén relacionados con eso, que estén relacionados con el examen de admisión. Entonces, la idea es saber, en el caso de las preguntas que vienen en el examen, vienen mucha teoría y viene mucha, no tanta parte práctica, pero sí viene bastante teoría. En el caso de la teoría significa conocer a la tabla periódica. Eso quiere decir que si tú vas a tener al frente una pregunta de tabla periódica, te van a preguntar, por ejemplo, cuántos periodos tiene, cuántos grupos tiene, acerca de la familia A, acerca de la familia B, representativos, transición, si hay más metales, si son menos metales, cuáles son las propiedades de las metales, cuáles son las propiedades de los metales, elementos en particular, por ejemplo, los del grupo 1, los del grupo 2 de la tabla periódica. Eso ustedes tienen que manejarlo, tienen que leer, ¿ya? Lo que nosotros hacemos acá es darte la base inicial para que luego ya con tu lectura tú puedas aprender un poco más. Es más, en las preguntas en el Classroom, nosotros colocamos preguntas adicionales para que tú, en base a lo que has aprendido, puedas ir avanzando un poco más, ¿ya? Y si alguien quiere más preguntas, profe, ya lo resolví, está fácil, ya me lo terminé todo, ya, te ponemos más preguntas para que tú puedas avanzar. Ahorita nosotros estamos a un nivel relativamente básico porque para muchos la química es nueva, pero ya conforme vayamos avanzando, de repente el próximo ciclo, ya vamos a ir aumentando el nivel. O sea, significa vamos a poner de repente un nivel 2 para aquellos ya que hicieron la clase de ahora y vamos a ir avanzando en nivel académico, ¿ya? Entonces, las preguntas de admisión tienen ese tipo. Pocas preguntas de admisión te van a atacar el hecho de que dónde se ubica un elemento en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, eso es algo que a nivel de academia, necesita mucha operatividad, ¿ya? Sobre todo porque hay que conocer algunas cosas. Nosotros vamos a ver esa operatividad, que tampoco no es mucha, sino que no debería darse, porque en realidad la tabla periódica debería estar en tu cabeza, por lo menos lo más práctico. Te dije ayer que tu conveniencia es aprender el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, ¿no? Y luego los principales grupos, que es el grupo 1, alcalinos, el grupo 2, alcalino-térreos, el grupo 6, que es el grupo de los anfígenos, el grupo 7 de los halógenos y el grupo 8 de los gases nobles. Y particularmente el grupo 1B, que tiene a los metales de acuñación, y el grupo 2B que tiene los elementos puente, que no es mucho en realidad, son poquitos elementos, pero esos elementos te van a servir para que tú puedas tener más seguridad acerca de la tabla periódica. Cuando tú sabes algo, te da seguridad, te da mucha seguridad. Así que lo importante es ir conociendo esto, por lo menos en esa base, para que tú puedas tener la seguridad y puedas responder en examen de admisión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a hacer un pequeño repaso de lo que vimos como tabla periódica, ¿ya? En el caso de la tabla periódica, como habíamos dicho, viene a ser esta disposición de los elementos químicos en orden creciente de su número atómico. Eso te lo tienes que saber al revés y al derecho. La ley periódica actual parte de los estudios de Henry Moseley, ¿sí? Si te acuerdas, Henry Moseley estuvo trabajando con rayos X
y a partir de sus rayos, los trabajos con rayos X, se dio cuenta que la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos era por el número atómico, o sea, no tenía que ver con el peso atómico como lo había propuesto previamente Mendeleev, sino tenía que ver con el número atómico. Los elementos, si se ordenaban de menor número atómico a mayor número atómico, presentaban una periodicidad en sus propiedades. Justamente la tabla periódica va dirigido a eso, que las propiedades cambien de manera periódica, ¿ya? Periodo tras periodo, ¿ya? Entonces, siendo así, el primer elemento químico terminaba siendo el hidrógeno, el siguiente elemento químico el helio, luego el litio, el berilio, y luego se corrigieron problemas como el que te comentaba ayer, el del cloro, el argón y el potasio, ¿no? Porque el cloro pesa 39, el potasio, perdón, el cloro pesa 35,5, el potasio pesa 39 y el argón pesa 40. Entonces, si yo ordenara por el peso atómico, el potasio debería estar acá y el argón debería estar acá, pero sería una locura, porque colocar el potasio acá, el potasio no se parece en nada a estos gases nobles, y el argón colocado acá no se parece en nada a estos metales alcalinos. Entonces, es una locura pensar de que puede ser de esa manera, y no es así, ¿ya? Entonces, la ley periódica actual ayuda a resolver esos problemas que se fueron encontrando inicialmente, ¿ya? Ahora, punto importante. Cuando yo hablo de los elementos se ordenan en dos grandes familias. La familia A, bloque S y bloque P. La familia B, el bloque D, elemento de transición. Y los de acá son los elementos de transición interna, que como te decía el día de ayer, todo este bloque que nosotros vemos aquí abajo, ¿ya? Todo ese bloque que nosotros vemos aquí abajo, en realidad debería estar aquí. O sea, yo hago un corte, empujo mi tabla periódica hacia la derecha y ese bloquecito sube. Tu tabla periódica sería bastante larga, ¿ya? Entonces, para evitar eso, lo que se ha hecho es todo ese bloque se lleva abajo. ¿Ya? Entonces, se le llama al bloque S y al bloque P elementos representativos, al bloque D elemento de transición y al bloque F elementos de transición interna, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a encontrar ahora en la tabla periódica. Avanzando. Estos bloques están bastante relacionados con la configuración electrónica, por lo tanto, ubicar a un elemento en la tabla periódica tiene que ver mucho con la configuración electrónica. Te decía ayer, el bloque S o el subnivel S como máximo, ¿cuántos electrones acepta? 2. 2, perfecto. Por lo tanto, tú tendrías aquí S1 y S2. O sea, todos los elementos acá deben terminar en S1. Todos los elementos acá deben terminar en S2. ¿De acuerdo? Acá, P, ¿cuántos electrones admite como máximo, chicos? 6. Entonces, P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿De acuerdo? Luego, cuando nosotros hablamos del bloque D, ¿ya? D admite como máximo 10 electrones, de 1 a D10. Y F admite 14 electrones, o sea, de F1 a F14, ¿no? Debería ser así. La configuración con el bloque F es un poquito más complicada, así que si tú quieres, te invito a que empieces a revisar las configuraciones de estos elementos y vas a ver que hay un poquito de discrepancia, pero no hay ningún problema, porque a nosotros en realidad lo que nos interesa son las primeras partes de la tabla periódica y con ellos hay bastante periodicidad. Ya dentro de la universidad tú estudiarás conceptos un poco más complejos. Ahora, no te preocupes tú por eso. Tu objetivo es el examen de admisión, pero previo al examen de admisión tienes tu etapa escolar, así que tienes que tener tus conceptos bien claros para que la etapa escolar prácticamente la superes rápidamente y los conceptos que aprendas te sirvan para la etapa preuniversitaria y que fácilmente adquieras una vacante en el examen de admisión. Esa es la idea de ir aprendiendo todo esto, chicos. Ya en la universidad tú ya despegas, lo haces mucho más amplio, analizas, investigas mucho más. Por ahora, concéntrate en el objetivo que tenemos nosotros acá. Y si tienes alguna duda, nos la comentas. Nosotros te ayudamos a que tú puedas empezar a enfocar mejor ya tu preparación. Esa es la idea. Entonces, ya tenemos acá este avance en la tabla periódica. Ahora, haciendo una relación con la configuración electrónica que nosotros ya habíamos revisado, ya haciendo esa comparación, tú vas a tener esto. Mira, a ver, nuestra configuración electrónica ya la habíamos trabajado de esta forma, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Así.
Incluso 1s2, el gasto que tienen por acá, 2s2, 2p6. Ahora, si a esto le usemos algo de ordenamiento y lo ponemos de esta manera, fíjate, 1s1, 1s2, 2s2, acá 2p6, ¿ya? Acá están los bloques de la tabla periódica. Mira, bloque S, bloque P, bloque D y el bloque F, que debe estar acá, nosotros lo colocamos de este lado. Entonces, por eso es importante que tú aprendas la configuración electrónica en el método que te enseñamos aquí en Unidemia. Porque si tú aprendes esta configuración electrónica con el método que tienes en Unidemia, no solamente vas a aprender configuración electrónica, sino también vas a aprender cómo se ubican los elementos en la tabla periódica. Y eso te sirve muchísimo para que puedas resolver los ejercicios y que para que puedas ubicarte también en la tabla, ¿ya? Entonces, dicho esto, veamos los principales periodos los principales grupos que vas a encontrar tú en la tabla, ¿ya? Un elemento que pertenece a la familia A, ¿ya? Un elemento que pertenece a la familia A. Ya, un elemento que pertenece a la familia A es un elemento cuya configuración electrónica termina en S o en P, ¿ya? Esto, por favor, que te quede muy claro, ¿ya? Tal vez en el grupo 2 nosotros avanzamos un poco más rápido porque es grupo 2, ¿no? Es un poco más amplio. Pero en el grupo 1 vamos a darnos el tiempo de explicar pasito por pasito, ¿ya? En el caso de la familia A, ¿ya? La configuración electrónica termina en S o en P, ¿ya? O sea, si es que yo veo una configuración electrónica que termina en S o termina en P, para mí ese es un elemento de la familia A, ¿ya? El periodo viene a ser el mayor nivel de energía, o sea, el que acompaña aquí a S, ¿ya? El periodo siempre es el que acompaña a S. Ojo, vuelvo a repetir, el periodo siempre acompaña a S. Entonces, N, si N es 3, estamos en el periodo 3. Si N es igual a 4, estamos en el periodo 4. Si N es igual a 5, estamos en el periodo 5. Y el grupo es la suma de los electrones que encuentras en S y en P, ¿ya? O sea, si acá yo encuentro 2 y acá encuentro 1, la suma me da 3, o sea, pertenece al grupo 3A, ¿ya? Si acá yo encuentro 2 y acá encuentro 4, 2 más 4, 6, pertenece al grupo 6A. O sea, profe, que si acá encuentra 4 y acá encuentra 3, la suma me da 7. No, eso no va a pasar nunca. Porque acuérdate que S como máximo, ¿cuántos electrones acepta? 2. 2. Entonces, como máximo, S va a ser 2 y P va a variar desde el 1 hasta el 6, ¿ya? Si la configuración termina en S1, entonces estamos hablando de los metales alcalinos. Acuérdate que todos los metales alcalinos terminan distribución en S1, excepto el hidrógeno. Que el hidrógeno también termina en S1, pero el hidrógeno no es un alcalino. El hidrógeno es un elemento que no tiene una ubicación en la tabla periódica, ¿ya? Luego, en el grupo S2 tenemos a los alcalinos terrestres. ¿Tienes su tabla periódica a la mano? A ver, por favor, ayúdame. Todos hagan su tabla periódica. Necesito que todos tengan su tabla periódica a la mano. ¿La tienen? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Levantan la mano quienes ya tienen su tabla periódica. ¿Ya? Perfecto. Karina, tu tabla periódica. Dafne, tabla periódica. Jairo, Lucero, Mauricio, tabla periódica. Por favor, confirmen que ya la tienen a la mano. Sí, profe. Yo tengo mi celular. Ah, la tienes en tu celular. Chévere. Listo. Entonces, ya. Entonces, les voy a pedir grupo 1 de la tabla periódica. ¿Qué elementos se encuentran en el grupo 1 de la tabla periódica? Ahí lo repasamos. Dime. Empecemos. Hidrógeno, litio. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Excelente. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Correcto? En el grupo 2 de la tabla periódica, su configuración termina en S2, alcalino térreos. ¿Quiénes encuentras en el grupo 2, chicos? ¿Está él? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Perfecto. Está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Eso es lo que vas a encontrar. En el grupo 3A, familia del boro o térreos, ¿ya? Vas a encontrar ¿a quién? Al boro, al aluminio, al galio, al indio y al talio, ¿cierto? A ver, por favor, verifíquenlo. ¿Sí? Yes or not? Yes. Muy bien. Listo. Familia 4, grupo del carbono. ¿A quiénes se encuentran en el grupo del carbono?
termina la configuración en P2. ¿Está? Ayúdame, ¿quiénes están? Está el hidrógeno, El oxígeno, hidrógeno en el grupo del carbono, no, el hidrógeno no está en el grupo del carbono, el grupo 4A, nitrógeno, grupo 4, no grupo 5. Estaño, plomo y nitrógeno, Profesor, el titanio. No, el grupo 4, ya vi, qué bueno que se hayan equivocado ya. El grupo 4 es este, chicos, acá. Este es el grupo 4. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Esta es la familia del carbono, grupo 4A, ¿ya? ¿A quiénes encuentras en el grupo 4A? A ver, ya que te ubicaste. Carbonos, el silicio, germanio, estaño, plomo, Ujú. cuadio. Ok, ya sí. Ese es el último elemento químico que se ha encontrado dentro de ese bloque, ¿ya? Entonces, tienes ahí carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y te decía el día de ayer que este es un grupo muy particular porque tiene metal, semimetal y no metal, ¿ya? O perdón, no metal, semimetal y metal, ¿ya? Luego, familia de nitrógeno. Ayúdame, ¿quién está en la familia de nitrógeno? El fósforo, el Fósforo. arsénico, antimonio, bismuto y el bismuto, y fósforo, un Antimonio, ¿y quién más me dijiste? y bismuto, bismuto. Bismuto, ya, sí. Entonces, sí, es del grupo 5, tienes ahí a nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, ¿correcto? Es el grupo 5 de la tabla periódica, ¿ya? Grupo 6 están los anfígenos o calcógenos. ¿Quiénes están? Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, ¿correcto? Y astato. Luego en el grupo 7, ¿a quiénes encuentras? Es el grupo más conocido. Grupo 7, Grupo 7. flúor, Grupo 7, flúor, cloro, bromo, yodo y ácido. Yodo, astacio y Astato, perdón, astato, ya listo. Entonces, en el grupo 6 no está el astato, en el grupo 6 está el oxígeno, azufre, selenio, teluro, ¿correcto? Y polonio, ahí vas a encontrar a ellos. Y en el grupo 8, ¿a quiénes se encuentran? Encuentras al helio, Helio, neón, argón, quitón, xenón y radón. radón, y radón. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué ocurre con ellos, chicos? gases nobles. Claro, ¿qué ocurre con ellos? La configuración electrónica va a ir terminando de acuerdo al grupo en el cual va apareciendo. Entonces, si yo te digo, oye, tengo un elemento cuya configuración electrónica termina en P5. Si el gas noble es P6, P5 es un halógeno. Oye, tengo un elemento cuya configuración termina en P4. Si termina en P4 y P6 es un halógeno, entonces significa que P4 debe ser un anfígeno o un calcógeno. Si yo te digo, oye, tengo una configuración que termina en S2, S2. Bueno, si no es el helio, porque el helio termina en S2, tendría que ser un elemento que pertenece a los alcalinos terros. ¿De acuerdo? Entonces, así yo defino la ubicación de los alcalinos terros. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, lo vamos a ver con mucha más practicidad cuando nosotros avancemos hacia adelante. Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta. Actualmente UPAC recomienda que los grupos ya no se representen mediante números en romanos. Lo clásico es que yo represente de grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A hasta grupo 8A en romano. Pero UPAC recomienda que ya no. O sea, UPAC recomienda de que se enumere desde el grupo 1 hasta el grupo 18. Por lo tanto, este elemento pertenece al grupo 1, este pertenece al grupo 2, pero el de acá pertenece al grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. O sea, ya no se coloca 18A o 17A, no, sino simplemente 15, 17, 18, 16, lo que corresponde. ¿Ya? Ese es para la familia A. Yo lo tengo en números romanos. Claro, eso es lo clásico, ¿ya? Eso es lo clásico, que no significa que esté mal, sino que en números son romanos es lo que normalmente se utiliza, pero los exámenes de admisión ahora también están considerando la notación actual de UPAC. Es más, cuando tú revisas exámenes previos de la UNI, ¿ya? Tú vas a encontrar que lo ponen de estas dos maneras. Lo ponen periodo 3, grupo 5A y entre paréntesis 15. Y el 15 significa, esta es la notación clásica y esta es la notación según UPAC. ¿De acuerdo? Igual, notación clásica, la del grupo 7A y notación UPAC, el número 17. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a esa familia. Cherito, ¿te quedaste con la mano levantada o quieres preguntar algo?
Ah, perfecto, listo. Bien, entonces, en el caso de los elementos de transición, la familia B, ¿ya? La familia B, igual, como te decía, acá hay un tema, porque, o sea, todo aquello que sea un poquito complicado para el alumno es lo que el examen de admisión toma como referencia, ¿ya? Pero a ti no te va a pasar porque tú ya eres un alumno Unidemia, tú ya esto lo vas a tener bien claro. Todos los elementos de transición, su configuración electrónica termina en D, ¿ya? Si ves que la configuración termina en D, ¿ya? Dedo, de dedo, ¿ya? Este elemento pertenece a la familia B. Y el grupo al periodo, te dije, es siempre quien acompaña a ese. O sea, si acá yo veo un 4, periodo 4. Si acá yo veo un 5, periodo 5, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que si él es un 4, va a ser 4S algo, 3D algo. O sea, aquí va a ser un 3 y aquí va a ser un 4. Acá va a ser un 5, acá va a ser un 4. Acá va a ser un 6 y acá va a ser un 5. Algo así. Siempre va a ser uno menos. Entonces, el periodo siempre va a ser el que acompaña a ese. ¿Ya? Siempre va a ser el que acompaña a ese. Entonces, ese es el periodo. Y el grupo es la suma de los electrones de S más D incompleto. Ojo, S más D incompleto. Profe, ¿qué significa? Para que D esté completo, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuántos electrones tiene D si está completo? 10. 10. Entonces, si es que yo veo del 1 al 9, yo considero esto más esto, ¿ya? Pero si yo veo que D está completo, ya no lo considero y solamente considero a S. ¿A qué me refiero con esto? Mira, elementos de acuñación. Su configuración termina en S1 de 10. Pero mira, acá D está completo. Entonces, ¿cuál sería el grupo al cual pertenece? El 1 que tienes acá, grupo 1B. Por eso aparece esto, ¿ya? Los elementos ferromagnéticos, S2, D6, D7 y D8. Pregunta, D6, D7 y D8, ¿está completo o está incompleto? Incompleto. Incompleto. Entonces el grupo viene a ser la suma. 2 más 6, 8. 2 más 7, 9, pero pertenece al grupo 8B. 2 más 8, 10, pero pertenece al grupo 8B. 6, 7 y 8 pertenece al grupo 8B. ¿Ya? Y los elementos del puente son S2 de 10. Y mira, D, ¿está completo o no está completo? Aquí, D. ¿Está completo, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, como D está completo, únicamente tomo a S2. Entonces, los elementos de la familia B tienen esa particularidad, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que tú tengas al cobalto. Ya voy a poner el primer ejemplo con el cobalto porque quiero que lo tengan en cuenta. Si yo tengo al cobalto 27, vamos por acá, ¿ya? Quiero que me digas, para el cobalto 27, ¿qué gas noble voy a utilizar para la configuración electrónica? Sería El argón. muy bien, sería por acá argón 18, ¿cierto? De ahí, ¿quién sigue en la configuración? 4S2, 3D, ¿no? ¿3D cuánto? 3D, 3D. 7. 18 más 2, 20, más 7, 27. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué caso caigo? La configuración termina en D. Ah, entonces si la configuración termina en D, el profesor ya me dijo que si termina en D, sí o sí tiene que ser la familia B. ¿Ya? 4. Siempre el periodo es el mayor nivel que acompaña a S. Ah, entonces esto pertenece al periodo 4. Y el grupo 2 más 7, pero no existe el grupo 9B. El profesor me dijo algo, yo me acuerdo. Ah, ya, cuando la suma es 2 más 6, 8, 2 más 7, 9 y 2 más 8, 10, ¿pertenecen a qué grupo? Al grupo 8B de la tabla periódica. Por lo tanto, él pertenece al periodo 4 y grupo 8B. ¿Se ubican todos de esa manera? Entonces, fíjate, periodo 4, grupo 8B. Elemento ferromagnético. ¿Ya? Veamos acá, con la plata. ¿Ya? Configuración electrónica. ¿Qué gas noble escoges acá? Ayúdame. A ver, esto es esto. A ver. ¿Lo ubicaste? No. Sería el criptón 36. ¿Ya? Y luego con el criptón 36, uy, se quedó congelada mi pantalla.
¿Me escuchan? No. No, ya encontré el plato. Pero el plato tiene 47 y de peso un poquito. El día de ayer nosotros avanzamos en el grupo 1, la primera parte de tabla periódica, ¿ya? Y la primera parte de tabla periódica era hablar acerca de la historia de la tabla periódica y la descripción de la tabla periódica, ¿ya? Así que eso les sirve, les diría yo, hacer el quiz lo antes posible porque tienen todo fresco, ¿ya? Igual hoy día vamos a publicar el quiz lo antes posible para que también lo tengan todo fresco y lo puedan manejar. Pero el día de ayer, la clase de tabla periódica estaba diseñada para que ustedes conocieran la historia de la tabla periódica, cómo fue avanzando cronológicamente y los principales grupos, una descripción de la tabla. Entonces, esto nos va a ayudar a entrar al día de hoy a nuestro tema, ¿ya? Que ya es hablar acerca de la tabla periódica, pero más desde el punto de vista operativo. Eso quiere decir ya empezar a encontrar algunas aplicaciones en tabla periódica y esas aplicaciones algunas veces vienen en examen de admisión. Recuerden que nosotros tenemos como visión el examen de admisión y esa visión del examen de admisión nos hace de que nosotros tengamos que colocar ejercicios que estén relacionados con eso, que estén relacionados con el examen de admisión. Entonces, la idea es saber, en el caso de las preguntas que vienen en el examen, vienen mucha teoría y viene mucha, no tanta parte práctica, pero sí viene bastante teoría. En el caso de la teoría significa conocer a la tabla periódica. Eso quiere decir que si tú vas a tener al frente una pregunta de tabla periódica, te van a preguntar, por ejemplo, cuántos periodos tiene, cuántos grupos tiene, acerca de la familia A, acerca de la familia B, representativos, transición, si hay más metales, si son menos metales, cuáles son las propiedades de las metales, cuáles son las propiedades de los metales, elementos en particular, por ejemplo, los del grupo 1, los del grupo 2 de la tabla periódica. Eso ustedes tienen que manejarlo, tienen que leer, ¿ya? Lo que nosotros hacemos acá es darte la base inicial para que luego ya con tu lectura tú puedas aprender un poco más. Es más, en las preguntas en el Classroom nosotros colocamos preguntas adicionales para que tú, en base a lo que has aprendido, puedas ir avanzando un poco más, ¿ya? Y si alguien quiere más preguntas, profe, ya lo resolví, está fácil, ya me lo terminé todo, ya, te ponemos más preguntas para que tú puedas avanzar. Ahorita nosotros estamos a un nivel relativamente básico porque para muchos la química es nueva, pero ya conforme vayamos avanzando de repente el próximo ciclo, ya vamos a ir aumentando el nivel. O sea, significa vamos a poner de repente un nivel 2 para aquellos ya que hicieron la clase de ahora y vamos a ir avanzando en nivel académico, ¿ya? Entonces, las preguntas de admisión tienen ese tipo. Pocas preguntas de admisión te van a atacar el hecho de que dónde se ubica un elemento en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, eso es algo que a nivel de academia, necesita mucha operatividad, ¿ya? Sobre todo porque hay que conocer algunas cosas. Nosotros vamos a ver esa operatividad, que tampoco no es mucha, sino que no debería darse, porque en realidad la tabla periódica debería estar en tu cabeza, por lo menos lo más práctico. Te dije ayer que tu conveniencia es aprender el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, ¿no? Y luego los principales grupos, que es el grupo 1, alcalinos, el grupo 2, alcalino-térreos, el grupo 6, que es el grupo de los anfígenos, el grupo 7 de los halógenos y el grupo 8 de los gases nobles. Y particularmente el grupo 1B, que tiene a los metales de acuñación, y el grupo 2B, que tiene a los elementos puente. Que no es mucho en realidad, son poquitos elementos, pero esos elementos te van a servir para que tú puedas tener más seguridad acerca de la tabla periódica. Cuando tú sabes algo, te da seguridad, te da mucha seguridad. Así que lo importante es ir conociendo esto, por lo menos en esa base, para que tú puedas tener la seguridad y puedas responder en examen de admisión. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos ahora a hacer un pequeño repaso de lo que vimos como tabla periódica, ¿ya? En el caso de la tabla periódica, como habíamos dicho, viene a ser esta disposición de los elementos químicos en orden creciente de su número atómico. Eso te lo tienes que saber al revés y al derecho. La ley periódica actual parte de los estudios de Henry Moseley, ¿sí? Si te acuerdas, Henry Moseley estuvo trabajando con rayos X y a partir de sus rayos, los trabajos con rayos X se dio cuenta que la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos era por el número atómico, o sea, no tenía que ver con el peso atómico como lo había propuesto previamente Mendeleev, sino tenía que ver con el número atómico. Los elementos, si se ordenaban de menor número atómico a mayor número atómico, presentaban una periodicidad en sus propiedades. Justamente la tabla periódica va dirigido a eso, que las propiedades cambien de manera periódica, ¿ya? Periodo tras periodo, ¿ya? Entonces, siendo así, el primer elemento químico terminaba siendo el hidrógeno, el siguiente elemento químico el helio, luego el litio, el berilio, y luego se corrigieron problemas como el que te comentaba ayer, el del cloro, el argón y el potasio, ¿no? Porque el cloro pesa 39, el potasio, perdón, el cloro pesa 35,5, el potasio pesa 39 y el argón pesa 40. Entonces, si yo ordenara por el peso atómico, el potasio debería estar acá y el argón debería estar acá, pero sería una locura, porque colocar el potasio acá, el potasio no se parece en nada a estos gases nobles. Y el argón colocado acá no se parece en nada a estos metales alcalinos. Entonces, es una locura pensar de que puede ser de esa manera. Y no es así, ¿ya? Entonces, la ley periódica actual ayuda a resolver esos problemas que se fueron encontrando inicialmente, ¿ya? Ahora, punto importante. Cuando yo hablo de los elementos se ordenan en dos grandes familias. La familia A, bloque S y bloque P. La familia B, el bloque D, elemento de transición. Y los de acá son los elementos de transición interna, que como te decía el día de ayer, todo este bloque que nosotros vemos aquí abajo, ¿ya? Todo ese bloque que nosotros vemos aquí abajo, en realidad debería estar aquí. O sea, yo hago un corte, empujo mi tabla periódica hacia la derecha y ese bloquecito sube. Tu tabla periódica sería bastante larga, ¿ya? Entonces, para evitar eso, lo que se ha hecho es todo ese bloque se lleva abajo, ¿ya? Entonces, se le llama al bloque S y al bloque P elementos representativos, al bloque D elementos de transición y al bloque F elementos de transición interna, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a encontrar ahora en la tabla periódica. Avanzando. Estos bloques están bastante relacionados con la configuración electrónica. Por lo tanto, ubicar a un elemento en la tabla periódica tiene que ver mucho con la configuración electrónica. Te decía ayer, el bloque S o el subnivel S como máximo, ¿cuántos electrones acepta? 2. 2, perfecto. Por lo tanto, tú tendrías aquí S1 y S2. O sea, todos los elementos acá deben terminar en S1. Todos los elementos acá deben terminar en S2. ¿De acuerdo? Acá, P, ¿cuántos electrones admite como máximo, chicos? 6. Entonces, P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿De acuerdo? Luego, cuando nosotros hablamos del bloque D, ¿ya? D admite como máximo 10 electrones. D1 a D10. Y F admite 14 electrones, o sea, de F1 a F14, ¿no? Debería ser así. La configuración con el bloque F es un poquito más complicada, así que si tú quieres te invito a que empieces a revisar las configuraciones de estos elementos y vas a ver que hay un poquito de discrepancia, pero no hay ningún problema, porque a nosotros en realidad lo que nos interesa son las primeras partes de la tabla periódica y con ellos hay bastante periodicidad. Ya dentro de la universidad tú estudiarás conceptos un poco más complejos. Ahora, no te preocupes tú por eso. Tu objetivo es el examen de admisión, pero previo al examen de admisión tienes tu etapa escolar, así que tienes que tener tus conceptos bien claros para que la etapa escolar prácticamente la superes rápidamente y los conceptos que aprendas te sirvan para la etapa preuniversitaria y que fácilmente adquieras una vacante en el examen de admisión. Esa es la idea de ir aprendiendo todo esto, chicos. Ya en la universidad tú ya despegas, lo haces mucho más amplio, analizas, investigas mucho más. Por ahora, concéntrate en el objetivo que tenemos nosotros acá. Y si tienes alguna duda, nos la comentas. Nosotros te ayudamos a que tú puedas empezar a enfocar mejor ya tu preparación. Esa es la idea. Entonces,
Ya tenemos acá este avance en la tabla periódica. Ahora, haciendo una relación con la configuración electrónica que nosotros ya habíamos revisado, ya haciendo esa comparación, tú vas a tener esto. Mira, a ver, nuestra configuración electrónica ya la habíamos trabajado de esta forma, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Así. Incluso 1S2, el gasto que tienen por acá, 2S2, 2P6. Ahora, si a esto le usemos algo de ordenamiento y lo ponemos de esta manera, fíjate, 1S1, 1S2, 2S2, acá 2P6, ¿ya? Acá están los bloques de la tabla periódica. Mira, bloque S, bloque P, bloque D y el bloque F, que debe estar acá, nosotros lo colocamos de este lado. Entonces, por eso es importante que tú aprendas la configuración electrónica en el método que te enseñamos aquí en Unidemia. Porque si tú aprendes esta configuración electrónica con el método que tienes en Unidemia, no solamente vas a aprender configuración electrónica, sino también vas a aprender cómo se ubican los elementos en la tabla periódica. Y eso te sirve muchísimo para que puedas resolver los ejercicios y que para que puedas ubicarte también en la tabla, ¿ya? Entonces, dicho esto, veamos los principales periodos los principales grupos que vas a encontrar tú en la tabla, ¿ya? Un elemento que pertenece a la familia A, ¿ya? Un elemento que pertenece a la familia A. Ya, un elemento que pertenece a la familia A es un elemento cuya configuración electrónica termina en S o en P, ¿ya? Esto, por favor, que te quede muy claro, ¿ya? Tal vez en el grupo 2 nosotros avanzamos un poco más rápido porque es grupo 2, ¿no? Es un poco más amplio. Pero en el grupo 1 vamos a darnos el tiempo de explicar pasito por pasito, ¿ya? En el caso de la familia A, ¿ya? La configuración electrónica termina en S o en P, ¿ya? O sea, si es que yo veo una configuración electrónica que termina en S o termina en P, para mí ese es un elemento de la familia A, ¿ya? El periodo viene a ser el mayor nivel de energía, o sea, el que acompaña aquí a S, ¿ya? El periodo siempre es el que acompaña a S. Ojo, vuelvo a repetir, el periodo siempre acompaña a S. Entonces, N, si N es 3, estamos en el periodo 3. Si N es igual a 4, estamos en el periodo 4. Si N es igual a 5, estamos en el periodo 5. Y el grupo es la suma de los electrones que encuentras en S y en P, ¿ya? O sea, si acá yo encuentro 2 y acá encuentro 1, la suma me da 3, o sea, pertenece al grupo 3A, ¿ya? Si acá yo encuentro 2 y acá encuentro 4, 2 más 4, 6, pertenece al grupo 6A. O sea, profe, que si acá encuentra 4 y acá encuentra 3, la suma me da 7. No, eso no va a pasar nunca. Porque acuérdate que S como máximo, ¿cuántos electrones acepta? 2. 2. Entonces, como máximo, S va a ser 2 y P va a variar desde el 1 hasta el 6, ¿ya? Si la configuración termina en S1, entonces estamos hablando de los metales alcalinos. Acuérdate que todos los metales alcalinos terminan distribución en S1, excepto el hidrógeno. Que el hidrógeno también termina en S1, pero el hidrógeno no es un alcalino. El hidrógeno es un elemento que no tiene una ubicación en la tabla periódica, ¿ya? Luego, en el grupo S2 tenemos a los alcalinos terrestres. ¿Tienes su tabla periódica a la mano? A ver, por favor, ayúdame. Todos hagan su tabla periódica. Necesito que todos tengan su tabla periódica a la mano. ¿La tienen? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Levantan la mano quienes ya tienen su tabla periódica. Ya, perfecto. Karina, tu tabla periódica. Dafne, tabla periódica. Jairo, Lucero, Mauricio, tabla periódica. Por favor, confirmen que ya la tienen a la mano. Sí, profe. Yo tengo mi celular. Ah, la tienes en tu celular. Chévere. Listo. Entonces, ya. Entonces, les voy a pedir. Grupo 1 de la tabla periódica. ¿Qué elementos se encuentran en el grupo 1 de la tabla periódica? Ahí ya lo repasamos. Dime. Empecemos. Hidrógeno, litio, Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. excelente. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Correcto? En el grupo 2 de la tabla periódica, su configuración termina en S2, alcalino térreos. ¿Quiénes encuentras en el grupo 2, chicos? ¿Está él? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Perfecto. Está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y
radio. Eso es lo que vas a encontrar. En el grupo 3A, familia del boro o térreos, ¿ya? Vas a encontrar ¿a quién? Al boro, al aluminio, al galio, al indio y al talio, ¿cierto? A ver, por favor, verifíquenlo. ¿Sí? Yes or not? Yes, muy bien, listo. Familia 4, grupo del carbono. ¿A quiénes se encuentran en el grupo del carbono? Termina configuración en P2, ¿está? Ayúdame, ¿quiénes están? Está hidrógeno, El oxígeno, hidrógeno en el grupo del carbono, no, el hidrógeno no está en el grupo del carbono, el grupo 4A, nitrógeno, grupo 4, no grupo 5. Estaño, plomo y nitrógeno, Profesor, el titanio. No, el grupo 4, ya vi, qué bueno que se hayan equivocado ya. El grupo 4 es este, chicos, acá. Este es el grupo 4. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Esta es la familia del carbono, grupo 4A, ¿ya? ¿A quiénes encuentras en el grupo 4A? A ver, ya que te ubicaste. Carbonos, el silicio, germanio, estaño, plomo, Ujú. cuadio. Ok, ya, sí. Ese es el último elemento químico que se ha encontrado dentro de ese bloque, ¿ya? Entonces, tienes ahí carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y te decía el día de ayer que este es un grupo muy particular porque tiene metal, semimetal y no metal, ¿ya? O perdón, no metal, semimetal y metal, ¿ya? Luego, familia de nitrógeno. Ayúdame, ¿quién está en la familia de nitrógeno? El fósforo, el Fósforo. arsénico, antimonio, bismuto y el bismuto, fósforo, urtenio. Antimonio, ¿y quién más me dijiste? y bismuto, Bismuto. Bismuto, ya, sí. Entonces, sí, es del grupo 5, tienes ahí a nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, ¿correcto? Es el grupo 5 de la tabla periódica, ¿ya? Grupo 6 están los anfígenos o calcógenos. ¿Quiénes están? Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, ¿correcto? Y astato. Luego en el grupo 7, ¿a quiénes encuentras? Es el grupo más conocido. Grupo 7. Grupo 7. Flúor, Grupo 7, flúor, cloro, bromo, yodo y ácido. Yodo, astacio y astato, perdón, astato, ya listo. Entonces en el grupo 6 no está el astato, en el grupo 6 está el oxígeno, azufre, selenio, teluro, ¿correcto? Y polonio, ahí vas a encontrar a ellos. Y en el grupo 8, ¿a quiénes encuentras? Encuentras al helio, Helio, neón, argón, titón, xenón y radón. radón, y radón. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué ocurre con ellos, chicos? gases nobles. Claro, ¿qué ocurre con ellos? La configuración electrónica va a ir terminando de acuerdo al grupo en el cual va apareciendo. Entonces, si yo te digo, oye, tengo un elemento cuya configuración electrónica termina en P5. Si el gas noble es P6, P5 es un halógeno. Oye, tengo un elemento cuya configuración termina en P4. Si termina en P4 y P6 es un halógeno, entonces significa que P4 debe ser un anfígeno o un calcógeno. Si yo te digo, oye, tengo una configuración que termina en S2, S2. Bueno, si no es el helio, porque el helio termina en S2, tendría que ser un elemento que pertenece a los alcalinos terros. ¿De acuerdo? Entonces, así yo defino la ubicación de los alcalinos terros. Entonces, este es un ejemplo, lo vamos a ver con mucha más practicidad cuando nosotros avancemos hacia adelante. Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta. Actualmente UPAC recomienda que los grupos ya no se representen mediante números en romanos. Lo clásico es que yo represente del grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A hasta el grupo 8A en romano. Pero UPAC recomienda que ya no. O sea, UPAC recomienda de que se enumere desde el grupo 1 hasta el grupo 18. Por lo tanto, este elemento pertenece al grupo 1, este pertenece al grupo 2, pero el de acá pertenece al grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. O sea, ya no se coloca 18A o 17A, no, sino simplemente 15, 17, 18, 16, lo que corresponde. ¿Ya? Ese es para la familia A. Yo lo tengo en números romanos. Claro, eso es lo clásico, ¿ya? Eso es lo clásico, que no significa que esté mal, sino que en números son romanos es lo que normalmente se utiliza, pero los exámenes de admisión ahora también están considerando la notación actual de UPAC. Es más,
cuando tú revisas exámenes previos de la uni, ¿ya? Tú vas a encontrar que lo ponen de estas dos maneras. Lo ponen periodo 3, grupo 5A y entre paréntesis 15. Y el 15 significa, esta es la notación clásica y esta es la notación según Yupac. ¿De acuerdo? Igual, notación clásica, la del grupo 7A y notación Yupac, el número 17. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a esa familia. Cherito, ¿te quedaste con la mano levantada o quieres preguntar algo? Ah, perfecto, listo. Bien, entonces, en el caso de los elementos de transición, la familia B, ¿ya? La familia B, igual, como te decía, acá hay un tema, porque, o sea, todo aquello que sea un poquito complicado para el alumno es lo que el examen de admisión toma como referencia, ¿ya? Pero a ti no te va a pasar porque tú ya eres un alumno Unidemia, tú ya esto lo vas a tener bien claro. Todos los elementos de transición, su configuración electrónica termina en D, ¿ya? Si ves que la configuración termina en D, ¿ya? Dedo, de dedo, ¿ya? Este elemento pertenece a la familia B. Y el grupo al periodo, te dije, es siempre quien acompaña a ese. O sea, si acá yo veo un 4, periodo 4. Si acá yo veo un 5, periodo 5, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que si él es un 4, va a ser 4S algo, 3D algo. O sea, aquí va a ser un 3 y aquí va a ser un 4. Acá va a ser un 5, acá va a ser un 4. Acá va a ser un 6 y acá va a ser un 5. Algo así. Siempre va a ser uno menos. Entonces, el periodo siempre va a ser el que acompaña a ese. ¿Ya? Siempre va a ser el que acompaña a ese. Entonces, ese es el periodo. Y el grupo es la suma de los electrones de S más D incompleto. Ojo, S más D incompleto. Profe, ¿qué significa? Para que D esté completo, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuántos electrones tiene D si está completo? 10. 10. Entonces, si es que yo veo del 1 al 9, yo considero esto más esto, ¿ya? Pero si yo veo que D está completo, ya no lo considero y solamente considero a S. ¿A qué me refiero con esto? Mira, elementos de acuñación. Su configuración termina en S1 de 10. Pero mira, acá D está completo. Entonces, ¿cuál sería el grupo al cual pertenece? El 1 que tienes acá, grupo 1B. Por eso aparece esto, ¿ya? Los elementos ferromagnéticos, S2, D6, D7 y D8. Pregunta, D6, D7 y D8, ¿está completo o está incompleto? Incompleto. Incompleto. Entonces el grupo viene a ser la suma. 2 más 6, 8. 2 más 7, 9, pero pertenece al grupo 8B. 2 más 8, 10, pero pertenece al grupo 8B. 6, 7 y 8 pertenece al grupo 8B. ¿Ya? Y los elementos del puente son S2 de 10. Y mira, D, ¿está completo o no está completo? Aquí, D. ¿Está completo, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, como D está completo, únicamente tomo a S2. Entonces, los elementos de D de la familia B tienen esa particularidad, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que tú tengas al cobalto. Ya voy a poner el primer ejemplo con el cobalto porque quiero que lo tengan en cuenta. Si yo tengo al cobalto 27, vamos por acá, ¿ya? Quiero que me digas, para el cobalto 27, ¿qué gas noble voy a utilizar para la configuración electrónica? Sería El argón. muy bien, sería por acá argón 18, ¿cierto? De ahí, ¿quién sigue en la configuración? 4S2, 3D, ¿no? ¿3D cuánto? 3D, 3D. 7. 18 más 2, 20, más 7, 27. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué caso caigo? La configuración termina en D. Ah, entonces si la configuración termina en D, el profesor ya me dijo que si termina en D, sí o sí tiene que ser la familia B. ¿Ya? 4. Siempre el periodo es el mayor nivel que acompaña a S. Ah, entonces esto pertenece al periodo 4. Y el grupo 2 más 7, pero no existe el grupo 9B. El profesor me dijo algo, yo me acuerdo. Ah, ya, cuando la suma es 2 más 6, 8, 2 más 7, 9 y 2 más 8, 10, ¿pertenecen a qué grupo? Al grupo 8B de la tabla periódica. Por lo tanto, él pertenece al periodo 4 y grupo 8B. ¿Se ubican todos de esa manera? Entonces, fíjate, periodo 4, grupo 8B. Elemento ferromagnético. ¿Ya? Veamos acá, con la plata.
¿Ya? Configuración electrónica. ¿Qué gas noble escoges acá? Ayúdame. A ver, este es a ver, ¿Lo ubicaste? no, Sería el Krypton 36. ¿Ya? Y luego con el Krypton 36, uy, se quedó congelada mi pantalla. ¿Me escucha? no, no, ya encontré el plata. Pero el plata tiene 47 y de peso un poquito.